Antonio Martínez de Galá nació en Lebrija, Sevilla, en 1441 y murió en Alcalá de Henares el 5 de julio de 1522, más conocido como Elio Antonio de Nebrija. Fue un humanista español que gozó de fama como colegial en el Real Colegio de España de Bolonia. Ocupa un lugar destacado en la historia de la lengua española por ser el autor de la primera gramática castellana en 1492, de un diccionario latín-español ese mismo año y de otro español-latino hacia 1494. Fue además historiador, pedagogo, gramático, astrónomo y poeta. Nació en la antigua Nebritza Veneria, llamado hoy Lebrija. El joven Nebrija estudió en la Universidad de Salamanca cuando tenía 19 años, donde realizó su ingreso en el Colegio de San Clemente de Bolonia el 2 de marzo de 1463 gracias a una beca del Obispado de Córdoba para estudiar teología. En 1470 regresó a España y se instaló en Sevilla, donde adoptó el sobrenombre de Elio Antonio, donde dio clases entre 1470 y 1473 en la capilla de la Granada. Entró al servicio del arzobispo Fonseca. Posteriormente ejerció como profesor de gramática y retórica en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Se casó con Isabel de Solís. Fue allí donde redactó sus obras más importantes. Algunas de ellas son el Vocabularium, que comprende 2 volúmenes de diccionarios hispanolatinos, superiores a todo lo que existía en su tiempo de esta manera, y la primera gramática impresa de una lengua vulgar, la gramática de la lengua castellana en 1492, dedicada a la reina Isabel la Católica. También escribió las reglas de la ortografía castellana en 1512. El cardenal Cisneros le encargó en 1502 la revisión de los textos griegos y latinos de la Biblia políglota complutense. Antonio de Nebrija compuso además estas obras de derecho, de arqueología, de pedagogía y de historia. La gramática castellana de Nebrija constituyó la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas. Es el primer libro impreso que se centra en el estudio de las reglas de una lengua romance. A partir de esta publicación, la gramática será considerada la disciplina que estudia las reglas de una lengua hasta el advenimiento de la lingüística como disciplina científica en el siglo XIX. Esta gramática también resultó una herramienta para la difusión del español. Nebrija consideraba que la gramática era la base de toda ciencia. Para Nebrija, la gramática se dividía en ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. Esta división ha perdurado hasta la Edad Moderna, e igualmente otra distinción nebrijana perdura hasta recientemente, aquella que considera que las partes de la oración son 8: nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción, y en sus notas añade gerundio y nombre participial infinito. Publicada en Salamanca en 1492, la gramática de Nebrija consta de 5 libros. El primero se ocupa de la ortografía, el segundo de la prosodia, el tercero de la etimología y dicción, el cuarto de la sintaxis y el quinto de las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán aprender. El Diccionario Latino-Español es un diccionario bilingüe, publicado en Salamanca en 1492. El objetivo del diccionario era mejorar el conocimiento del latín entre las personas cultas. Nebrija, como humanista, creía que el latín medieval se había degradado con respecto al clásico y aspiraba a devolver a la lengua latina a su pureza original. Este diccionario consta de aproximadamente 28.000 entradas en orden alfabético, donde cada una ocupa estrictamente una línea con el lema latino y su equivalente castellano. El ilustre humanista Antonio Nebrija luchó a lo largo de toda su vida
por recuperar el latín culto que hablaban Cicerón y Quintiliano. Para ello se basó en el método natural, que partía de un buen conocimiento de la lengua romance, la lengua del pueblo, como el mejor medio para evitar que se perdiera aquel latín culto. Nebrija considera al latín como lengua superior a las otras, y por ello, cuanto más se acerca a una lengua al latín, más perfecta es. Su obra tuvo gran influencia en el mundo universitario, español y europeo, siendo una de las cumbres del humanismo en España. Recoge el legado clásico para revitalizar el estudio de las lenguas vivas, pero la hazaña a la que debe una posición de primer orden en la historia es haber compuesto la primera gramática castellana en 1492, primera también entre las gramáticas románicas a las que servirá de modelo.